Omicron es la quinta variante de preocupación que el mundo ha conocido. Sin embargo, una amenaza paralela estaría avanzando conjuntamente con los casos de COVID-19 por Omicron. La subvariante BA.2 será la próxima variante de preocupación dominante que el mundo conozca. Esta subvariante de la variante Omicron estaría avanzando en los distintos países y sobre todo ya se reportaría en América Latina. ¿Qué países han reportado la subvariante BA.2 y lo más importante, cuáles serían las implicancias de esta variante? En este video vamos a hablar sobre ello y sobre todo vamos a compartir recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Andorra Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir el avance de la subvariante BA.2 en países en Latinoamérica. Una situación importante, dado que este 14 de febrero de 2022, Perú habría reportado la presencia de 3 casos positivos para la subvariante BA.2. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, es muy importante entender que el mundo habría enfrentado una ola por la variante Omicron, variante que fue dada el nombre como variante de preocupación el 26 de noviembre 2021 y que en la actualidad habría llegado a más de 170 países. Un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud habría identificado 4 subvariantes de la variante Omicron. Y estas 4 subvariantes serían sobre todo la subvariante BA.1, que es prácticamente Omicron, la subvariante BA.11, la subvariante BA.2 o la variante sigilosa o silenciosa y la subvariante BA.3. 4 sublinajes que la OMS estaría monitorizando. Sin embargo, ya estaría presente la subvariante BA.2 en países en América Latina. El 14 de febrero, Perú estaría registrando la presencia de 3 casos del linaje descendiente BA.2 de Omicron en territorio nacional. El Perú ya habría secuenciado 1.550 genomas de Omicron desde la detección en el país a mediados de diciembre 2021. Según el informe, mencionan que el equipo de vigilancia genómica del Instituto Nacional de Salud, encargado de la secuenciación y análisis genómico del SARS-CoV-2 en el Perú, ha detectado la presencia del sublinaje BA.2 de esta variante de preocupación de Omicron, según informaron las autoridades. Como producto de la vigilancia genómica, el 11 de febrero se ha identificado por primera vez 2 casos correspondientes al linaje descendiente BA.2. Ambos pacientes son familiares, madre de 91 años e hijo de 61, y son procedentes de la región este de la ciudad. Ninguno de los dos habría recibido vacuna contra COVID-19. Sin embargo, por el momento están cursando con un cuadro estacionario. Es importante entonces entender que la subvariante BA.2 ya se registraría en Perú. ¿Qué otros países en Latinoamérica habrían reportado esta subvariante? Dentro de los países que ya han reportado a la subvariante BA.2 serían Brasil, Chile, Argentina, Colombia y Perú. Serían los 5 países que han registrado ya a la subvariante BA.2 en su territorio, y esto podría generar nuevas olas de contagio. Al momento se desconoce si la subvariante BA.2 sea un problema para el sistema de salud público. Sobre todo, aparte de su mayor transmisibilidad, no existe evidencia de que esté asociado con más hospitalizaciones. Datos que hay que tomarlo con bastante cautela y es muy importante tomar en cuenta ello. Según las autoridades, van a seguir monitorizando el comportamiento de las variantes virales y la repercusión epidemiológica, y sobre todo hacen un llamado a la población para que las medidas preventivas contra el virus no se pierdan. Una información bastante importante. La subvariante BA.2 ya se encontraría en Latinoamérica, y no solo en Perú, sino en Brasil, Chile, Argentina, Colombia y Perú. Serían los países que están registrando
la presencia de la subvariante BA.2 y hay que estar atentos a lo que pueda pasar. La subvariante BA.2 sería la próxima variante dominante que el mundo enfrente y es por eso que debemos estar atentos. Muchos países que ya estarían superando una ola por Ómicron podrían experimentar un incremento de casos. Y eso sería porque la subvariante BA.2 puede evadir con facilidad los anticuerpos, no solo generados por la infección previa, sino también por la vacuna. La subvariante BA.2 tendría la capacidad de poder evadir la respuesta inmune y esto la haría más grave. Es importante entender que la situación todavía está en espera, pero vamos conociendo lo que puede suceder. Dentro de ello hay que tomar en cuenta que la subvariante BA.2 sería una variante predominante en los siguientes días y hay que tener en cuenta de que esta subvariante puede causar nuevas olas de contagio y reinfecciones. Países que han enfrentado una ola bastante fuerte han sido Estados Unidos, algunos países europeos como Francia, Italia, Dinamarca y lamentablemente las restricciones estarían disminuyendo. Situación que puede empeorar el avance adecuado de la pandemia y sobre todo causar nuevas olas de contagio. Es muy importante que nosotros estemos atentos a la información y sobre todo estemos atentos a lo que podría venir. La subvariante BA.2 ya se encuentra en varios países en Sudamérica. Ello podría causar una nueva ola de contagios y es por eso que nosotros tenemos que estar alerta a ello. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una información bastante importante. Un grupo de expertos en la Universidad de California habría determinado que la variante Ómicron sería altamente contagiosa y las reinfecciones bastante posibles. Así que 3 casos del linaje correspondiente BA.2 habrían sido detectados en el Perú. Se habrían analizado más de 1500 genomas de Ómicron desde la detección del país hasta el presente. Esta comunicación fue dada el 14 de febrero y estarían indicando la situación que se podría venir en los siguientes días. La variante Ómicron no generaría una respuesta inmunitaria adecuada y ello puede conllevar a que podría conllevar a nuevos casos de contagios. Es muy importante estar alertas a la situación que se presenta y sobre todo a que la capacidad de reinfección que ha sido registrada para esta variante sería de 16 veces más. Situación preocupante y que no debemos bajar la guardia. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en videoconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.